Ahora, bueno, gracias a todos por venir en este segundo día de la Feria Ganadera. Tenemos la charla ahora de Diego Sanz, que creo que la mayoría lo conocéis. Estamos muy contentos de tener esta charla porque creíamos que era importante dar valor a la ganadería históricamente y conocer un poco más de cosas que nos va a contar Diego, que realmente yo tengo muchas ganas de aprender sobre este tema. Y pues nada, que bienvenidos y adelante. Muchas gracias. No sé si se me oye. No sé si se me oye bien. Nos trae a los alumnos de la UNED, nos trae muchos recuerdos este sitio porque durante la pandemia dimos las clases aquí, más o menos como estamos ahora. Y bueno, pues eso, que es un sitio que recordaremos siempre. Lo primero de todo, daros las gracias, Nerea, a la organización y sobre todo por haber intentado recuperar una fiesta que, sin ser una fiesta importante por lo que conocemos del fuero, debía de ser, no era exactamente una feria, pero sí que se habla del mercado después de San Miguel, mercado después de San Miguel, en el cual todos se allegan. ¿A qué se allegaban y quiénes eran los que se allegaban? No sabemos muy bien, ¿no? Pero convertían en fiesta, convertían en una fecha importante este mercado después de San Miguel, ya que el Espacianida ha comenzado a hacer unos mercados el primer domingo de cada mes. Pues efectivamente este es el primer mercado después de San Miguel y yo creo que es un acierto y ojalá que también a lo que podamos contribuir pues que dure muchos años. Bueno, y si puede ser para siempre, mejor. Por eso solamente lo tenían los medievales que cuando firmaban contratos los hacían para siempre. Ya sabemos que para siempre no hay nada. Bueno, hablar de la ganadería en el señorío de Molina es hacer un repaso, tan poquito tiempo, pues es recorrer desde el siglo XII al XVIII, quizás ha sido un poco atrevido por mi parte, pero sí que es verdad que aunque las coyunturas de la historia cambian, evidentemente, son muchos siglos, sí que hay unas estructuras que permanecen, unas estructuras históricas que permanecen. Y una de ellas es que la ganadería es una constante en la historia de nuestra comarca. Cambian en algunas ocasiones los actores, cambian también los factores, pero la ganadería permanece. Lástima que ahora, en estos tiempos que vivimos, pues esté decayendo tanto por muchos factores que podríamos sacar aquí, pero bueno, que sepamos que buena parte de la historia de nuestra tierra está en la ganadería. Bueno, yo muchas veces digo, como dicen los evangelios, no quiero tampoco ser grosero con nadie ni con nada, pero te dicen, al principio fue la palabra, ¿no? Pues yo cuando hablo de la historia del señorío digo, al principio fue el fuero. El fuero que nos guía muchas veces, aunque algunas veces también nos pierde, y que nos habla de una cuestión, aparte de las cuestiones relacionadas con el pastoreo, habla ya de los extremos, habla ya de una serie de cuestiones que seguramente la ganadería era en época medieval y sobre todo en época de frontera. Recordemos que la frontera, cuando se empezó a repoblar Molina, se había quedado prácticamente en el río Tajo y que se mantuvo ahí sin pasar demasiado, aunque
posiblemente pues estos pueblos de Villanueva del Alcorcón, Zavejas, etcétera, se conquistaron antes para lo que era propiamente el señorío de Molina se quedó en el Tajo, ¿no? Y en una situación de frontera los bienes muebles pues no eran lo más adecuado, porque bueno, podía llegar una racia musulmana y bueno, pues quemar o robar, tal. Y entonces la ganadería, los bienes semovientes, los que se pueden mover por sí mismos, pues fueron unos de los bienes pues más fáciles de tener al tiempo de que bueno, pues ya estaban generando riqueza, ¿no? Traigo bueno, pues lo que es este folio del fuero, es la versión que se conserva en el Palacio Real de Madrid, y está hablando implícitamente de la ganadería. Os explico. Habréis oído seguramente que al primero del fuero sabéis el incipit, que se llama, bueno, pues, típico, la invocación a Dios, in nomine divinamente, ¿vale? Antes de escribir el Espíritu Santo, amén. Lo primero que dice el conde Manrique es que había un lugar desierto, mucho antiguo, yo quiero que sea poblado y allí Dios fielmente rogado y lo haga. Lo típico. Pero lo primero que hace el conde Manrique es conceder a los vecinos, a la gente que se estableciera en el territorio de Molina, en esta parte que pone de población, es conceder todo el territorio a todos los vecinos y vecinas. Lo que pasa es que ya sabéis que en este momento pues, el vecino era varón era el que funcionaba, pero seguramente, y esto lo hablamos muchas veces en clase, pues que algunas veces las que aprovecharían también los recursos y trabajarían serían las mujeres, ¿no? Y dice, yo quiero que todos los que en aquel lugar poblaren, que la hayan ellos en heredad, en los hijos de ellos, con todos los términos, yermos, bueno, con todo el término, yermo y poblado, que con montes, y con aguas, y con molinos. Dejemos los molinos, pero quedémonos con los montes y con las aguas. Esta es la fundación de la comunidad o mancomunidad de pastos, que durará, no confundir con la comunidad del señorío, o la comunidad de la tierra, eso viene después. Esta es una figura, un hecho jurídico que nos llegará hasta la segunda mitad del siglo XIX. ¿Y qué significa? Que todos los términos eran permeables, todos los términos de los pueblos eran permeables y podían disfrutarse los recursos que ofrecieran, tanto lo que eran leñas, lo que eran madera, lo que eran pastos, lo que eran aguas, por todos los vecinos del territorio. ¿Esto por qué? Bueno, pues entre otras cosas porque nos vamos a encontrar un territorio de unos 2.400, 2.500 kilómetros cuadrados que literalmente es un pastizal. Y es un pastizal, pues eso seguramente también porque la ganadería ya era muy importante en ese momento. Aquí encontramos ya asentado, digamos, un poco avanzada la repoblación, los arbolitos son mesas boyares, los términos coloreados en rojo serán los términos que quedan excluidos, pero quedan excluidos no por fuero, sino porque se señorializan, ¿no? Por ejemplo, de Buenafuente, que fue uno de los primeros lugares en caer en manos privadas, diríamos hoy, en este caso, pues primero los monjes
por los frailes de San Agustín, regulares de San Agustín, y luego otros frailes, los frailes guerreros, la Orden de San Juan y la Ayuda, ¿no? Y vinieron otros señores particulares que se hicieron con una serie de términos, ¿no? Pero el resto de territorio van a ser pastos comunes. A finales del antiguo régimen, es decir, en torno al siglo XVIII, lo que tendremos será aproximadamente algo más de un 50% del territorio se conservará como pastos y montes comunes. Y bueno, seguirán disfrutándose, aunque ya se empieza a cuestionar a finales del siglo XVIII esta figura, y se mantendrá, ya digo, hasta la segunda mitad del siglo XIX, en el que hay que tener en cuenta que han pasado las Cortes de Cádiz, entre el nuevo régimen, esto es propiamente del modo de producción feudal, muy relacionado con lo comunitario, perdón. Y claro, llega el siglo XIX, los términos se cierran, los términos municipales se cierran, no había concepto exactamente de término municipal, excepto para los que se habían convertido en villas. Estamos hablando de Checa, mediados del siglo XVI, Tortuera, un año después, estamos hablando de 1553, Tortuera en 1554, y bueno, pues una serie de pueblos que se hacen villas. Aún así, las villas realeras seguirán participando, y se les prohibirá expresamente en los privilegios de villazgo, se les prohibirá cerrar sus términos, excepto, y esto vamos otra vez en la vuelta a la Edad Media, excepto lo que se llamaban las 7 semanas. Las 7 semanas es otra figura jurídica que yo la verdad es que conocí la primera vez en una investigación que tuve que hacer muchos años en la comunidad de Albarracín, si se llamaba así, las 7 semanas, que eran desde San Pedro hasta la Virgen de Agosto, la Virgen de la Asunción. Y ahí, si contáis, que nos salen 7 semanas. Esas 7 semanas, que se establecen a finales del siglo XIV en el señorío de Molina, pues se les permitía a los concejos de los pueblos cerrar los términos con el fin de que los ganados transhumantes, fundamentalmente ganados transhumantes, se establecieran durante ese tiempo de agosto, de agosto a enero, en los términos, y así sacar pues un poco de dinero. La verdad es que en algunas ocasiones era muy poquito dinero lo que obtenían los concejos de las aldeas o de los lugares, pero les dinero. Bueno, pues ahí, excepto esas 7 semanas, se podrá disfrutar de los pastos, se podrá entrar y salir, no será como hemos conocido en ocasiones. Hablo, por ejemplo, de Alustante, ¿no? Que se han metido los de Alcoreches en lo de Alustante, o que se han metido los de Alustante en los de Tordesillas. Ahí estaba permitido, por supuesto, las labores, ¿no? Se va generando también pues una red, eso era en lo que era prácticamente a nivel doméstico, pero se va generando también una red de vías pecuarias que, con muchos cambios seguramente, que cambiaron a lo largo de los siglos, y es sospechoso que vayan muchas veces, nos los encontremos cartografiados ahora por los límites de los pueblos, o sea que tuvieron que cambiar necesariamente porque las mojoneras de los pueblos pues se empiezan a establecer en torno al siglo XIII o cosas así, pero bueno, no se hace, digamos, no se toman en consideración así como de una forma muy sólida hasta el siglo XIX, cuando digo que bueno, pues que los términos municipales quedan cerrados, ¿no? Esto nos lleva a hablar de la Mesta.
de la transhumancia. Hemos vivido, sobre todo, bueno, ya los que hay que tener en cuenta que la transhumancia se fue perdiendo de norte a sur, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues eso, transhumantes serán en Marcos, transhumantes serán en Carcanero, transhumantes serán en Venadores, transhumantes todos ellos, pero bueno, las últimas décadas pues fue bajando, digamos, en las últimas décadas con respecto a la actualidad, fue bajando o subiendo, yendo hacia el sur, así lo aclaramos bien, pues hasta el abandono prácticamente el abandono, el desuso de la transhumancia. Y esto nos lleva también a hablar de la Mesta. Y la Mesta, como sabéis, fundada en 1273, como seguramente una recopilación de usos y costumbres ganaderos que recopila Alfonso X el Sabio, bueno, pues estaría en principio integrada, pues en principio, ya digo, por todos los ganaderos del territorio, pero fundamentalmente, esto ahora incidiremos más, fundamentalmente por la nobleza, por hidalgos que basan su riqueza en la ganadería. Hay que tener en cuenta, si decíamos que, sobre todo aquí, en lo que era la villa de Molina, si decimos que la ganadería había sido desde el principio de la fundación, entre comillas, del territorio, siglo XII, había sido el principal recurso económico, hay que tener en cuenta que esa caballería villana, que es así como se denominan estos primeros pobladores, que se va convirtiendo en una élite tanto a escala local como a escala territorial, bueno, pues se medra en torno a la ganadería y hay que tener en cuenta que serán ellos los que seguramente pues encabecen la actividad transhumante, ¿no? Bueno, ellos quedándose, oyendo y viniendo, bajando a los extremos, a las zonas, sobre todo, ahora lo veremos, las zonas de la Mancha y Andalucía. Ahí es curioso, lo estaba buscando, pero es que no lo he podido encontrar. Está en Pares, o sea, en el repositorio de los archivos españoles, de la página web de los archivos españoles. Hay habitantes, nobles, no sé qué son, unos Vázquez del Castillo, algunos de estos, que fueron en el siglo XVIII eran los que, digamos, partían del bacalao de la comarca, que al mismo tiempo estaban, creo que recordar que era en Baeza, estaban avecinados en Baeza y eran también vecinos de aquí de Molina, ¿no? O sea que el propio Sánchez Portocarrero, el célebre, por lo menos los que nos dedicamos un poco a esto lo conocemos, pues fue regidor aquí en Molina y bueno, pues está enterrado en Almagro, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis que había una doble vida, como había una doble vida en el pastoreo, que solía ser gente de las aldeas. Por ejemplo, Chequilla era uno de los pueblos que aportaba pastores a estos nobles. Estoy hablando ya del final del antiguo régimen, pero seguramente esto fue común, que gente de las aldeas, vecinos de las aldeas, campesinos que bueno, pues que más o menos tenían pues unos meses de descanso, entre comillas, con la tierra, pues se emplearan en el pastoreo. Así que encontramos
que quien está copando el comercio también de la lana es la nobleza. Vamos a ver. Estos son los invernaderos que encontramos para los vecinos de Molina. Y cuando hablo de los vecinos de Molina, seguramente estoy hablando de otros vecinos que también trashuman de otros pueblos, pero juntando sus ganados. Pues encontramos en el campo de Calatrava, en el reino de Jaén, porque hoy prácticamente es la provincia de Jaén, y el reino de Córdoba. Muy poquito en el campo de Montiel, que es de la Orden de Santiago, y en el sur de la provincia de la antigua provincia de Toledo, que hoy se adentra en Extremadura, aunque ellos ya llamaban Extremadura a esta zona, que ya digo que era de la provincia de Toledo, pues hay algunos lugares de invernadero, por decir. Moral de Calatrava, Campo de Calatrava, Moral de Calatrava, Ramasilla de Calatrava, Aldea del Rey, Permiso de Marqués. En el reino de Jaén, antes incluso de que surgieran algunas poblaciones de Andalucía, que es en torno a 1768, pues la Carolina no existía, lo he puesto aquí porque es la término de la Carolina, pero esa zona, Carnero, Mambich, etcétera, pues Buja, por supuesto, muchas de estos pueblos las tenían alquiladas como invernadero los vecinos de Molina. ¿Qué pasaba con los pueblos? Pues la mayoría de los pueblos de los vecinos de los pueblos eran estantes. También con una raza que genéricamente la llaman zurca, bueno, que seguramente churras, razas que no tenían una lana tan fina como la oveja merina, que era la oveja por antonomasia que se utilizaba para la transformación y para la obtención de lana. Había también en estas épocas, de los siglos XVI, XVII, XVIII, que es cuando los conocemos bien, una utilización de la ganadería para la carne. La oveja merina normalmente solamente a lo mejor las más viejas se utilizaban para comer, a lo mejor incluso durante los trayectos desde las sierras a los extremos, para comer los propios pastores, personas que se dedicaban al traslado de las reses, y encontramos que hay un comercio de la carne ya entre finales del XVI y principios del XVII, que habla de que esa carne es exportada, por ejemplo, a Valencia, a Madrid, y que está surgiendo las carnicerías de ciudades pues más o menos importantes del mundo. Bueno, esto nos lleva también un poco a la territorialidad, cómo la ganadería influyó seguramente en que durante siglos, al menos desde el siglo XV hasta 1801, este año lo conocemos bien porque es cuando el señorío de Molina pasa a depender de la provincia de Guadalajara, no es exactamente la provincia actual, no tiene las fronteras exactamente las mismas, pero que durante siglos fue de la provincia de Cuenca, y pues sobre todo estas provincias no tenían tampoco el significado exacto de provincia actual, con sus diputaciones
administraciones provinciales, etc. Pero sí que bueno, pues tenían una función fiscal, de modo que todo lo que se recaudaba en el señorío de Molina, o en el Huete, o en el municipio de San Clemente, iba a parar a Cuenca y de ahí se llevaba pues, la corona por lo que necesitara. También tenía la función de representación de cortes. Hay un mito historiográfico aquí en el señorío de Molina de que Molina tenía voto en cortes, tal, no sé qué, exceptuando las Cortes de Cádiz, que fue una anomalía. Nunca el señorío de Molina tuvo voto en cortes. Los que lo representaban eran siempre regidores de Cuenca. Entonces, ¿por qué Cuenca? Pues ya en una época muy temprana, 1308, encontramos concretamente en el Reino de Murcia unos representantes, tanto de como de Molina, que representan, perdón por la redundancia, representan a los ganaderos trashumantes de esta cuadrilla, esa gran cuadrilla que estaba formada por la cuadrilla de Cuenca, que estaba formada por Molina y Cuenca. Por cierto, llama la atención que seguramente estamos en una época muy temprana, llama la atención que uno de ellos es vecino de Lebrancón, es decir, que había una participación más o menos paritaria entre lo que eran los grandes ganaderos, se llaman señores de ganado en esta época, señores de ganado de Molina y señores de ganador de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues sepáis que les venía bien, seguramente, en torno a Cuenca pasan algunas cañadas y les vendría muy bien pues eso, de cara a los extremos, de cara a La Mancha, de cara a Andalucía, a Alta Andalucía, pues pertenecer a Cuenca señoría de Molina. Hemos hablado de incluso pueblos como Viviendo la Yunta, que he dicho que eran del señorío, acabaron no dependiendo para la fiscalidad del común de la tierra, sino que incluso litigaron para salirse de esa forma de recaudación, para contribuir ellos en los consejos, particularmente a Cuenca. También el caso de Penalejos. Penalejos, aunque es indiscutible que fue del señorío de Molina, mandaba sus diputados al común de la casa, sus diputados, sus procuradores al común de la tierra de Alcalá, pero los impuestos acabó, sobre todo esto fue en el siglo XVIII, acabó contribuyendo directamente el Consejo de Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Penalejos bueno, ya digo, estos mapas serían imposibles actualmente, tantos enclaves y tal. Se trató de eliminar con las provincias modernas los enclavados, pero bueno, estamos en una época feudal en la que bueno, pues, el racionalismo costó de llegar y eran filosofías completamente diferentes a las nuestras. Hemos visto también vale. Vemos rápidamente, por noticias indirectas que tenemos, cómo evolucionó la ganadería, las cabezas de ganado que se encuentran en el territorio histórico de Molina. Digo fuentes indirectas porque en ocasiones son literarias o pseudo literarias, son descripciones, son memoriales, que realmente esto pues, son hipótesis todavía hasta que llega un trabajo serio y sistemático para conocer qué era realmente cuál era realmente el número de cabezas de ganado que se tenían.
Estamos hablando en todo momento y seguramente juntando ganado estante y ganado transhumante, porque podremos conocer a partir del siglo XVIII incluso el porcentaje de estantes y de transhumantes. Es complicado, pero podemos conocerlo. Pero bueno, estamos hablando en conjunto. Vemos que en 1533 hay una obra de un intelectual italiano, Lucio Marino Siculo, el nombre, de Rebus Hispanic, que habla del señorío de Molina, habla de sus 4 sermas ya, y habla sobre todo de la mención que hace, habla de la ganadería. Él es muy optimista, dice que todos los vecinos del territorio viven ricos gracias a la ganadería. Él habla de que hay en torno a unas 400.000 cabezas de ganado, pasan por los puertos, tal, no sé qué. Entonces, bueno, pues ahí está ese dato. En torno a 1600, el licenciado Núñez es un cronista, es vicario aquí en Molina, escribe un libro que se conserva actualmente en el archivo eclesiástico de Molina, pero que parece ser que también tenía otro volvemos a la relación con Andalucía, en la colección de Jerez, y que habla de unas 600.000 cabezas de ganado. Es una barbaridad. Aquí también encontraremos que la lana, es también una mención, digamos, como muy pasajera. La lana se está comprando ya, y seguramente ya desde hacía tiempo, por genoveses, por ingleses, por flamencos, la lana de Molina. Y de hecho, muchos lo sabréis, que todavía en 1638 se está cotizando la lana de Molina, con denominación de origen, se está cotizando en la bolsa de Ámsterdam como tal, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en 1750, estamos hablando de 1758, pues ha subido la ganadería, seguramente es el pico, de mediados del siglo XVII, a las 700.000 cabezas, y que justo aquí supera el precio de la lana de Molina, la superan Soria y Segovia. Aquí quizás tuvimos lo que ahora llamaríamos una burbuja de la lana. Vieron que era una cosa lucrativa, pues ¿qué hacemos? Meter más ganado. Cada vez más oferta, pues el tema pues acaba cayendo, ¿no? Tenemos un gran vacío aquí, bueno, se podría rellenar con fuentes que se estudian sistemáticamente, y en torno a 1750 se propone desde diversos ámbitos de la comarca, seguramente sobre todo desde el Ayuntamiento de Molina, que se construya, o sea, se implante en Molina una real fábrica de paños de textil en torno a, pues eso, tenemos lana, tenemos lavaderos, tenemos personas que saben trabajar tanto en la ganadería como en el textil. Pues propongamos al Estado la implantación de una fábrica, una real fábrica de lanas, que nunca, por cierto, nunca llegó, ¿no? Pero lo que ofrece pues es eso, un poco más, en torno a unos 380.000 cabezas. Curiosamente, el Tesoro de Senada lo rebaja algo más de 200.000, y a partir de entonces ya empezará a bajar hasta unas 180.000, aproximadamente en 1856, incluyendo ya la cuadrilla de
Ya sabéis que el ducado de Medinaceli, además de, igual que nosotros funcionábamos en Sesmas, Medinaceli funcionaba con cuadrillas, bueno, pues la cuadrilla de la Sierra Alta, Marachón, Zon incluido, el Mazarete, pues ya estaban aquí incluidos, pero aún así pues ya no se llegaban a los 200.000. A las 200.000 cabezas. Y en torno solamente se habla de solo un 6% de ganadería transhumante. Bueno, con este gráfico me podría pasar mucho tiempo, pero no quiero marearnos más, además que no tenemos tiempo. Pero sí que se puede hacer una síntesis de que aquí estamos hablando de una ganadería transhumante, copada por la nobleza, que la nobleza, como dice Ángel Ruiz, comienza a desaparecer a principios del siglo XVIII en el territorio, que seguramente había tenido el monopolio de la lana. Además había visto la lana como una renta más, es la impresión que se da, que la manufactura, como está pasando, como al contrario de lo que está pasando en los países del norte de Europa, la manufactura está mal vista. Recordar la ideología hidalga, en la que los trabajos manuales estaban mal vistos, y ahí para el proceso de la lana para en la venta a genoveses, la venta a ingleses, la venta a flamencos, en el siglo XVIII a catalanes y franceses. Cataluña ya ha empezado su revolución industrial, aquí ni la vemos. Y vemos que, por ejemplo, en 1752 los telares van al menudeo, a coger la lana como casi, bueno, pues a coger la lana que prácticamente le sobra en los esquileos. Aquí en Molina había 6 esquileos, pues a cogerla ahí como de malas maneras y a trabajar pues, de una manera pues muy precaria. En este tramo de finales del siglo XIX, bueno, del siglo, por coger una fecha de 1750 1752, hasta que se acaba la vida de la mesa, pues ocurren también algunas otras cuestiones que las podemos conocer ahora que están digitalizando tantas obras. Por ejemplo, en este, que es muy curiosa, la memoria sobre el origen y antigüedad de la reina merina y transhumante, por cierto, con un tal Francisco Herranz, quizá Herranz, de Vargas, individuo de la Diputación Provincial de Guadalajara con Molina, el año 1814. Él la está observando. Fijaros que todavía no se ha terminado con el monopolio de la mesta, acabará en 1836, y él ya ve una decadencia tremenda, y él a lo que lo achaca es sobre todo a la cuestión de que se están exportando cabezas de ganado merino pues al norte de Europa, algo que había estado fuera de la cabeza de los monarcas. Sobre todo eso lo estaban protegiendo muchísimo, que no se exportara la lana merina porque era una fuente de riqueza. Ya sabemos que no era una fuente de riqueza que se extendiera al común del pueblo llano, pero que estaba generando mucho dinero en España. Y en el siglo XVIII se están haciendo regalos por parte de los reyes de Inglaterra, Holanda, Dinamarca. Los reyes de Inglaterra ya lo exportan a Australia, que era ya un lugar en el que hasta mediados quizá del siglo XX
hablar de Australia y hablar de lana y de lana de ganado merino, y claro, se estaban cargando el comercio, ¿no? Eso lo achaca a él, pero él achaca la decadencia de la ganadería a eso, ¿no? Pero sobre todo hay que tener en cuenta, aparte de este razonamiento, que es súper interesante, yo recomiendo que si estéis interesadas, que lo tengáis, tenéis en cuenta, Biblioteca Nacional, recordad, pues hay que tener en cuenta que las colonias las colonias inglesas que se independizan, luego convirtiéndose en los Estados Unidos, están produciendo algodón que se está exportando a España, pero España ¿dónde? A Cataluña, que es el único sitio más o menos que está teniendo algo parecido a la revolución industrial española, europea, y bueno, pues esto está desbancando totalmente la ganadería. Sí que es verdad que la ganadería, observamos que hay, que empiezan a desaparecer la nobleza, hay incluso vacíos en los que pueblos como Peralejos, Alostante, no tienen transhumancia, y yo creo, es una hipótesis de trabajo, que se trata pueblos transhumantes, que los hemos conocido todos como pueblos transhumantes, es que dejaron un vacío en la nobleza cuando desapareció durante un tiempo, durante unos años, hasta que comenzó a recogerlo el pueblo llano, ¿no? A dedicarse a la transhumancia personas del pueblo llano, ¿no? Y lo que pasa es que llegaron tarde a la fiesta. Porque en este momento en el que más o menos 1800, pues eso, ya la ganadería ni el comercio de la lana era lo que era. Hace unos días salió en el telediario, que yo creo que ya es lo extremo, que se levantaron la cabeza todos estos que ganaban tanto con la lana, que la lana se está tirando, y por no tirarla, la convierten en aislantes para la construcción de edificios, ¿no? Porque prácticamente lo que quiere el ganadero es quitarse de encima la lana, ¿no? Y bueno, pues esta sería un poco la conclusión y sobre todo la pena, ¿no? La pena de que el recorrido de la lana no llegara más allá de unos poquitos telares que había en el territorio de Molina, posiblemente no llegaban al centenar, que la manufactura estaba mal vista, porque el trabajar con las manos no era decoroso. Recuerdo, por poner un ejemplo, recordar finales del siglo XVI, principios del XVII, pues cómo transmite esa ideología hidalga, en la que dice que en Molina, pues que no hay mucha gente de capa parda, ¿no? Que quiere decir gente de pueblo llano, sino que los caballeros están paseándose todo el día de un lado a otro, algo así viene a decir, ¿no? Y eso era lo que estaba bien visto, y esa ideología es la que se transmite en la documentación, y que qué pena que no se transformara esa lana, que se la llevaban a sitios pues, más industriosos y quizá más avanzados, en mentalidades más avanzadas, y que se dejara al artesano pues prácticamente como un paria, ¿no? Y bueno, pues sé que es una conclusión un poco triste, pero bueno, es que es la realidad. Lo bueno, pues que se mantuvo, hasta hace 4 días hemos conocido rebaños, por lo menos en la tierra, pues rebaños de estas 600 ovejas, que creo que eso era bueno. Ahora mismo, pues hectáreas y hectáreas vacías de ganado, y bueno, pues que quizá, como esperanza,
que están empezando a verse tanto nuevos pobladores con ideas de volver a echar ganado, o de pueblos, ya digo, pueblos y territorios que todavía mantienen la ganadería pues como una oportunidad en torno a lo que eran nuestros pastos comunes. Y bueno, pues esto es un poco todo. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión? Yo te iba a comentar yo que es cierto que por desgracia ahora la lana es un problema para el ganadero. O sea, en vez de una riqueza que era antes, ahora es un problema. ¿Cómo se deshace de ella? Por desgracia. Pues es que, claro, han llegado todos los textiles sintéticos. Bueno, no hemos hablado de eso, ¿no? Pero llegó el algodón, que fue el primer aviso, ¿no? De decir, cuidado, que aquí hay un textil, o sea, una materia prima que nos puede hacer polvo. Pero bueno, es lo que tenemos hoy, no sé. La lana es verdad que se está utilizando, bueno, pues iniciativas así como más bien alternativas, sin votar de acritud por eso, ¿no? Todo lo contrario. La idea de, pues eso, de generar pues productos en torno a la lana, ¿no? Que son interesantes, pero claro, es un mercado como muy minoritario, ¿no? Y eso pues no nos da para mucho. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tengo una esta más, una diapositiva más. Y como soy tan corto, este mapa, esto es publicidad encubierta, diría, está en el que estamos vendiendo en el puesto. Y que sintetiza de alguna manera qué es lo que pasó con el territorio. Yo digo que la economía influyó en cómo concebimos el territorio, ¿no? Y vemos que cambiamos de provincia, y dice, ¿y esto por qué pasaría? Porque obviamente pasaron las personas que vivieran muchísimo más tiempo en la provincia de Cuenca que lo que llevamos ahora mismo en la provincia de Guadalajara, ¿no? Y siempre ha existido, incluso en la tradición historiográfica, pues un cierto de Guadalajara, tal, como una especie de vosotros, nada, no sé qué, hasta que se encuentra documentado que fueron precisamente los vecinos habla de los de Molina. Realmente fue en una sesión de Cortes de 1822, en la que se están intentando hacer unas provincias después de que se propusieran a las Cortes de Cádiz. Todavía no tenían muy claras las nuevas provincias, y alguien sale diciendo que se queda muy lejos de la capital, y alguien responde, pero es que los de Molina, no sabemos, ya digo, qué es el concepto ese de los de Molina, si gente de aquí solamente del Ayuntamiento de Molina, o gente en general de la comarca. Dice, tiene sus intereses en Madrid, y por eso quieren permanecer en la provincia de Guadalajara. Claro, estamos en 1822. La lana, la ganadería en general, ya se ve que no es un negocio muy rentable, y seguramente se ha cambiado el modelo económico. Un modelo económico en el que se están pasando a Madrid pues productos por medio de un comercio que está fluyendo aquí en el territorio. O sea, que se habría cambiado de cuando pertenecíamos a Cuenca al cambio a Guadalajara, seguramente de un modelo económico, de la ganadería al comercio. Y esto es un poco lo de pertenecer a la provincia de Guadalajara. Decía eso. Es que los de Molina quieren pertenecer a la provincia de Guadalajara porque tienen sus intereses en Madrid. Y es revelador, totalmente revelador ese párrafo del acta de Cortes.
¿Sabéis la cantidad de ganado que hay ahora en el señorío? Sí que cuando hice la tesis me salía que, a ver, la dedicación al sector de la ganadería se encontraba ahora mismo en un 17% digamos, de las personas que en edad de trabajar, etcétera, solamente el 17% eran o sea, ganaderos agricultores, perdón. Sí, sí, sí. O sea, que igual todavía no. Sí, sí. Era el sector agropecuario. Y no sé, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? Bueno, pues nada. Está perfecto. Yo creo